Hola, mi nombre es Jonathan Jesús y hoy vamos a explorar dos enfermedades muy comunes entre sí, pero distintas a la vez, la cual vendría siendo la hipertensión y el asma. Y vamos a ver, tocar los puntos de qué las causa, cómo se trata y qué papel juegan los medicamentos que se usan contra estas. Empecemos. Los factores de riesgo y diagnóstico. En los factores de riesgo que incluye la hipertensión arterial va bien siendo desde la obesidad, la falta de ejercicio, el exceso de sal, el alcohol, el estrés o la misma genética. Y como esta usualmente no suele dar síntomas, la única forma de detectarse es por mediante la constante chequeo de presión, ya sea diaria o regularmente. Bien, para empezar, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, básicamente esta ocurre cuando la presión que la sangre circula por las arterias es constantemente alta. Y esto puede dañar órganos vitales tales como el corazón, riñones o el cerebro. Y se mide en dos cifras: sistólica, cuando el corazón se contrae, y distólica, cuando el corazón se relaja. Luego, pasando a lo que vendría siendo la parte un poco más fundamental, vendría siendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual inicia con los riñones detectando una baja presión arterial o bajo sodio, por ejemplo, por deshidratación o hemorragia. Después, a través de esto, se activarían las células juxtaglomerulares, liberando la renina. La renina es una enzima que actúa sobre la angiotensina con la proteína. Y bien, aquí comenzando, digamos que las células juxtaglomerulares son células especializadas del riñón, situadas en las paredes de las arterioles aferentes, encargadas de regular la presión arterial mediante la liberación de la renina ya mencionada. En función de convertir la renina y el angiotensina en angiotensina 1, la cual, ¿cómo pasa esto? Bueno, la renina liberada ya por las células juxtaglomerulares activa la angiotensina 1, produciendo angiotensina 1, un péptido de 10 aminoácidos. Y luego de que se haya convertido en angiotensina 1, en los pulmones, la enzima convertidora de angiotensina, en este caso abreviado la ECA, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es una molécula mucho más efectiva. ¿Y cómo se funciona esto? Bueno, la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, elimina los dos ácidos de la angiotensina 1, generando así la angiotensina 2, convirtiéndolo de un péptido de 10 a un péptido activo de 8 aminoácidos. Y ya una vez que la angiotensina 2 ya esté activada, bueno, el trato esta va con las arterioles produciendo una vasoconstricción, lo que vendría siendo una subida de presión, además de tener un efecto en la glándula suprarrenal, específicamente en la zona glomerular, para que las células de esta zona secreten la hormona aldosterona. Y bien, la hormona aldosterona es una hormona mineralocorticoide producida en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. La aldosterona tiene como, función reabsorber el sodio y reintroduciendo agua que se iba a excretar al torrente sanguíneo. Y ahora, ya conociendo básicamente lo que vendría siendo el sistema, ahora vamos a ver los medicamentos que son especializados en esta o van a inhibir las funciones de esta. Estos fármacos, como ya mencionado anteriormente, son los fármacos antihipertensivos, que se categorizan por, en este caso, diuréticos, beta bloqueadores, inhibidores de la ECA, antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 y los calcio antagonistas. Empezaré por los diuréticos. Los diuréticos son básicamente los que eliminan el sodio y agua, reduciendo el volumen sanguíneo. Estos básicamente actúan en el riñón, y su efecto es básicamente disminuir la presión arterial. Luego tendríamos a los beta bloqueadores, los cuales su mecanismo vendría siendo disminuir la frecuencia y fuerza del corazón, reduciendo así el gasto cardíaco. Estos básicamente actúan en el corazón y el sistema nervioso simpático, dando un efecto de que reduzca la presión arterial y la demanda de oxígeno al corazón. Luego tendríamos a la IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
Estos básicamente su mecanismo consta de disminuir la angiotensina 2 y aumentar la bradicina. Su ubicación va en los pulmones y riñón. Y su efecto básicamente sería una vasodilatación, reducción de la presión arterial. Ahora continuando, vamos con los dos fármacos que nos faltan. Tendríamos los ARA2 o antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los cuales su mecanismo consiste en inhibir la acción de la angiotensina 2 y con ello básicamente no tener el efecto de la angiotensina 2, no produciendo así la aldosterona, por ejemplo. Estos se ubican en vasos sanguíneos, riñón y corazón, y su efecto vendría siendo la vasodilatación y reducción de la presión arterial, así como los IECA2. Luego tendríamos ya los últimos, que vendrían siendo los antagonistas de los canales de calcio, los cuales básicamente disminuyen la entrada de calcio en las células musculares. Aquí vendría siendo dándose a cabo en el músculo liso, vascular y corazón, y así teniendo el efecto de una relajación vascular y disminución de la contractilidad cardíaca. Bien, ahora empezando, yendo al otro tema que vendría siendo el asma, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el asma? Bueno, el asma es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías respiratorias, en este caso incluyendo los bronquios, que hace que éstas se vuelvan más sensibles y se estrechen, dificultando así la respiración. Esta por lo general llega a ser reversible en la mayoría de los casos, ya sea con tratamiento o espontáneamente, y tiende a variar de leve a grave y de ser episódica o llegando a ser hasta un punto persistente. Bien, ahora lo que sigue es lo que pasa en los pulmones. Cuando una persona con esta enfermedad, el asma, se expone a un desencadenante, ocurre una serie de reacciones en las vías respiratorias, empezando con una inflamación, donde las paredes de los bronquios se inflaman constantemente y donde hay un infiltrado de células como eosinófilos, mastocitos y linfocitos T. Llegando ahora a la broncoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora la broncoconstricción va desde un espasmo del músculo liso, en donde el músculo que rodea los bronquios se contrae y produciendo una reducción del diámetro del bronquio. Ya llegando a lo que vendría siendo a otro término de podría ser la producción excesiva de moco, donde las glándulas bronquiales secretan más moco de normal de lo que puede, y así aumentar la obstrucción aún más de las vías respiratorias. Esto llegando a un resultado bastante ya estudiado, que vendría siendo el estrechamiento del conducto por donde pasa el aire, la dificultad para respirar o sensación de que te están oprimiendo, las sibilancias, que vendría siendo un sonido característico al respirar, que vendría siendo el silbido, y la tos característica de esta, que a veces es su única manifestación, podría ser en los niños o también en las noches. Ahora vamos a pasar a los tipos de factores que pueden desencadenar pueden desencadenar el asma. Ya sea que estas pueden ocasionarse por las vías respiratorias hiperreactivas que responden de forma exagerada a estímulos que no afectan a otros. Entre estos desencadenantes más comunes están los alergenos, que podría ser el polvo, ácaro, polen o vendría siendo cualquier otro microorganismo. También va de las infecciones respiratorias como resfriados o gripes, ejercicio físico intenso, aire frío o cambios bruscos de temperatura, contaminación ambiental o humo, estrés emocional y algunos medicamentos como los AINES o beta bloqueadores en algunos pacientes. Ahora, pasando a los medicamentos de los cuales está relacionado, tenemos a los SABA, que son los broncodilatadores en acciones rápidas, como su nombre indica, de bronco, que viene de los bronquios de los pulmones, y dilatación, donde básicamente algo se expande. En este caso, los bronquios, al momento cuando el asma los bronquios están cerrados, ocasionan parte del asma. Estos, al activarse, básicamente destapa el bronquio, hace que se expanda y pueda seguir el aire. Estos son
ocasionados por un mecanismo donde se activa el adenosín monofosfato cíclico, dando así una relajación muscular a los bronquios. Y esta básicamente se ubica en el músculo liso bronquial. Tendríamos a los corticosteroides inhalados, en donde estos básicamente su mecanismo es de inhibir la inflamación y la liberación de citocinas, haciendo un efecto de relajación, de actividad y excreción. Estos básicamente son de vía aérea. Ahora pasamos a los anticolinérgicos, en donde estos bloquean tilcolina y bloquean la acetilcolina, provocando una baja en los así bajando la broncoconstricción. El efecto vendría siendo la broncodilatación, una broncodilatación moderada. Y ya por último tendríamos a los antileucotrienos, los cuales básicamente su mecanismo es bloquear a los leucotrienos inflamados, así provocando una prevención hacia la broncoconstricción, y los cuales se efectúan en las vías aéreas. Y ahora, como punto final, pues espero que les haya gustado el video. Así que bye, bueno, adiós.